Hoy, aquí en la Universidad Nacional de San Luis, a partir de creo que las 4 de la tarde, va a haber un conversatorio en cuyo transcurso se va a hablar acerca de Jorge Luis Borges. La reunión es organizada, por gente de aquí de la universidad. Vamos a hablar con Víctor Cuello Pajarito, a propósito de la presentación del periodista Alifano, que ha sido secretario de Jorge Luis Borges. Pajarito, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Mario, equipo, ¿cómo andan? Muy bien. Buenos días, gracias. Muy bien. Comentame de este evento que están organizando para esta tarde aquí en ámbitos de la Universidad Nacional de San Luis. Sí, fue toda una cosa muy bonita que se fue encadenando en el transcurso de los meses. La muerte del Papa Francisco hizo que un colega de la radio de la universidad quería entrevistar a un personaje o alguien importante de Buenos Aires para preguntar acerca de Bergoglio, antes de llegar a ser Papa, ¿no? Entonces yo pensaba, muchas de las personas que yo conocí habían fallecido y que habían sido cercanos al Papa, pero recordé que Roberto Alifano y Borges compartían cenas con Bergoglio, porque Bergoglio amigo de Borges. Se habían conocido en Santa Fe, en un colegio jesuita, que Bergoglio enseñaba lengua y literatura a los alumnos, y entonces María Esther Vázquez una escritora, acompaña a Borges a Santa Fe, se hacen amigos, y después esa amistad sigue en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Y ahí comienzan una entrevista, y dice, yo tengo un amigo, Roberto hablaba por mí, tengo un amigo que siempre me invita a San Luis, y tendría que ir. Y llegó el momento. La universidad ha tenido el gesto muy hermoso de invitarlo a Roberto, y vamos a ejercer el lindo hábito que aquí en San Luis, gracias a Dios, yo lo veo, que en cada esquina hay personas perdiendo el tiempo, comillas, con el diálogo, ¿no? Arreglando el mundo, preguntando cómo te va, cómo andás, pero esta vez no es un diálogo casi común, sino en la mirada de un testigo con personajes del siglo XX que ya hemos pasado y que nosotros somos prácticamente fruto de ese siglo, ¿no? Ajá. Y no solamente de Borges se va a hablar en la charla, que es la excusa principal, como un laberinto nos va a atravesar constantemente en el diálogo, pero también se va a hablar sobre Salvador Allende, sobre Jauretche. Roberto es sobrino de Arturo Jauretche, sobre Cortázar, sobre Perón, sobre distintas personalidades que Roberto ha conocido primero por su oficio, de su profesión de periodista, y después ha tenido una amistad. Uh-huh. Alifano es una persona, un periodista que ha escrito además muchos libros, ¿no? Es autor de varios libros. Sí. De diversas temáticas o de personajes muy disímiles, ¿no? Sí. Aún sigue ejerciendo para un diario digital de España. Roberto es un hombre muy conocido en España, especialmente. En España. Él tiene una hija viviendo allí, entonces la visita y constante de él en la península hace que después, los periodistas de allí le pregunten sobre Borges especialmente, y de ahí el viejo Borges es como una constelación, ¿no? Empieza a dar vida en otro... ¿Y cómo llega él a Borges? ¿Y cómo llega a ser un colaborador directo de Borges? Él originalmente es de la provincia de Buenos Aires, de General Pinto, muy cerquita de Lincoln. Luego su familia se traslada a Escobar. En Escobar vivía un poeta español que falleció, yo también lo he conocido, falleció a fines de los 90, que se llamaba Arturo Cuadrado. Había sido fundador de una editorial, Botella del Mar y demás. Arturo era un personaje absoluto y organizaba muchos encuentros de escritores, pero desde los años 50 en adelante, ¿no?
Y en esos encuentros, en la librería del Ateneo y demás, Borges aparece como un oyente de la presentación de un libro y eso. Y ahí estaba un joven, Roberto Alifano, que comienza a tener una amistad con Borges, siendo como una especie de discipulado, ¿no? Entonces le muestra sus poemas y demás, y con el transcurso del tiempo se consolida la amistad y terminan trabajando juntos. Roberto lo ayuda a Borges, por ejemplo, en los últimos libros de poemas. Borges dictaba, ya su madre había fallecido, entonces él dictaba sus poemas. Y es más, él siempre cuenta una anécdota muy elogiando mucho la memoria de poeta, porque Borges le dictaba todos los poemas que después conformarían el libro La Cifra, un libro muy, muy, muy interesante de Borges, de poemas. Sí. Terminaban de pasar los poemas, daba el visto bueno, pues lo repasaba, lo hacía leer varias veces y cambiaba las comas de lugar o la palabra, y guardaban todos los poemas en un sobre. Una tarde, Fanny, que era la empleada de la familia Borges durante muchísimos años, estaba mal, estaba con una descompostura, bueno. Entonces las hermanas Grondona, que eran escritoras, tías del periodista Mariano Grondona, lo visitan a Borges. Borges le cuenta: mire, usted sabe que Fanny anda un poco mal. Ellas ven unos vasos, unos platos en la bacha, entonces le dicen: deje Borges, que nosotros la ayudamos, pobre Fanny. Limpian tanto que agarran el sobre donde estaban los poemas y lo tiran a la basura. Y en esa época los edificios en Buenos Aires tenían incineradores, entonces prendían fuego a la basura. Claro, se iba al incinerador y se tiraba por el tubo. Tal cual. Y entonces, ya entrada la noche, se ve que Borges le dice a Fanny: por favor, Fanny, déjeme cerca el sobre para que Alifano mañana continúe. Si acá no hay nada. Entonces lo llama desesperado a la casa: véngase, que ha ocurrido una desgracia. Y pensó que algo había pasado con Fanny o con algún familiar. Cuando llega le dice: mire, esas viejas han tirado las cosas. Bueno, entonces le dice a Alifano: dígame usted, por favor, ¿tiene copia de lo que hicimos? No, Borges, dice, la única copia es la que estaba acá. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Dice Borges. Bueno, le dice Alifano: lo vamos a tener que hacer de vuelta. Y volvió a hacer el libro totalmente, otra vez volvió a dictar todos los poemas, otra vez las mismas correcciones. O sea, era una memoria súper prodigiosa, ¿no? Realmente ese era el personaje de su cuento Funes, ¿no? Ahora, este papel que cumplió Alifano, va a ser interesantísimo escucharlo hoy. Quiere decir que tiene cuestiones para contar realmente de la intimidad en la producción de materiales de Borges, en producción de obras de Borges, ¿no? Claro, sí. Y él era testigo de la creación del viejo. O sea, tenía momentos. Yo te estoy contando ahora las cosas que yo he escuchado durante casi más de 30 años, ¿no? De anécdotas. Y entonces, otras cosas que él siempre contaba, porque muchas veces íbamos a comer, yo estaba, por una linda coincidencia o confusión, te había mandado unos poemas a la revista Proa. Pensaron que yo tenía los 50 años que tengo ahora. Entonces me publican. Yo tenía 16. Entonces me publican en Proa. Era una cosa impensada, un mocoso que recién estaba empezando a escribir. Pero hubieron 3 haikus que les gustó a León Benarós, que era quien seleccionaba los poemas para la revista. Entonces, León Benarós, puntano. Sí, era de Villa Mercedes. Sí, un gran poeta, un excelente poeta. Aquí la editorial de la provincia ha publicado su obra completa, su obra poética, ¿no? Es interesantísimo, hay que rescatarlo, León. Y entonces ese lindo error me hace convertirme en una especie de mascota de la redacción. Entonces yo iba una vez al mes o 2 veces al mes, buscaba todos los libros que publicaba la editorial Proa, porque además de la revista sacaban libros, y compartía los almuerzos, a veces las cenas.
con ellos, ¿no? Y entonces ahí anécdotas era muy común, muy común. Para mí me parecían todos millonarios estos escritores. Claro, iban a comer al Imparcial, pero porque canjeaban la publicidad por el almuerzo o la cena. Entonces, todos pedían comidas caras y demás, ¿no? Y la gente entraba porque los veía ahí, a ellos. Sí, era súper interesante y anécdotas, algunas que se pueden contar y otras que se contarían en un conversatorio fuera de la universidad, ¿no? Porque Mira, a propósito de esta referencia que hiciste, de que Borges y Bergoglio conversaban mucho, y que vi yo entre los antecedentes de esto que es Bergoglio el que le pide a Borges que hable sobre el Martín Fierro y la literatura gauchesca. Lo que yo me he quedado pensando es si es ahí donde surgen aquellas polémicas expresiones de Borges acerca de las descripciones que hacía Martín Fierro. Me he quedado pensando en eso. Sí, él tenía... no fue Roberto, creo que era Horacio Armani, siempre recordaba que... otro poeta de Buenos Aires, ya fallecido, recordaba que cuando le preguntaban a Borges sobre Martín Fierro, siempre preguntaba él si está madre cerca, o sea, preguntaba si estaba la vieja de esta, si estaba cerca de porque rezongaba un poco la madre cuando él hablaba de Martín Fierro. Borges prefería, antes de Martín Fierro, prefería los poemas de Hilario Ascasubi, porque él decía que José Hernández era un estanciero que pretendía hablar como gaucho. En cambio Ascasubi y los demás, ellos sí habían vivido con los gauchos, ellos sí habían estado, pero eran las competencias, celos y opiniones de un escritor sobre otro escritor, no es una cosa que... No, está bien, pero viste que hay periodismo que ha tomado esas expresiones de Borges como, digamos, como no auspiciosas para la obra de Hernández. Sí, ¿no? sí. Lo que sucede, Borges se ha convertido en adjetivo, por ejemplo, esto es muy borgiano, te suelen decir, ¿no? Se ha convertido también en muletilla para personas cuando preguntan ¿qué autor te gusta? Borges, pero por ahí lo mencionan porque está de moda o queda bien. Y a veces ocurre también con el pensamiento o con los textos o la crítica, se lo toma muchas veces demasiado en serio las expresiones, no la obra, sino las expresiones del Borges, que por ahí con mucha ironía opinaba de algún autor. Anda circulando un video donde Antonio Carrizo le pregunta por algunos autores y habla, por ejemplo, de Gabriela Mistral, lo hace de una manera hasta casi despectiva, al igual que de Horacio Quiroga o de Neruda, pero son expresiones de un hombre, un lector que no es todo lector no es objetivo, obviamente, ¿no? Gustos, sobre eso no hay nada escrito. Ahora sí hay que tomarlo a Borges en serio, muy en serio en su obra. Ha sido uno de los escritores más importantes argentinos del siglo XX. En primera, hay que ponerlo en las listas de los 5 o 6 primeros escritores argentinos que nos dan una relevancia en la literatura. Pero después, lo que son las opiniones, no hay que tomarlo muy en serio. Muchas veces tomaba el pelo al entrevistador. Sí, pero muchas veces. Y así como escribía, también lo hacía en las eso me contaban otros escritores, él lo hacía también en las declaraciones, inventaba autores y libros. Una tía mía, María Lidia Torres, era más pícaro de lo que se lo veía. Sí, tal cual. Una amiga, una poeta, tía, y otra amiga, fueron alumnas de Borges en la facultad. Entonces, bueno, yo cuando pregunté, digo, tía, ¿y qué tal era Borges como profesor? Aburridísimo, me dijo. Aburrido y terrible, lo tenían a la mañana.
Bueno, y unas chicas de 16. las conferencias de Borges no eran entretenidas, porque él era muy monótono para hablar. Tal cual. Y baja vos, entonces había que seguirlo. ¿Por qué, la última pregunta y te libero, Sí. Pajarito es Víctor Cuello, ¿por qué Borges Inédito, el título del conversatorio con Alifano hoy? No, eso fue más es una cosa marketinera también, ¿no? Es una cosa de gancho, sí. Y porque va a contar También cosas que a lo mejor porque... no han trascendido del todo, digamos, por eso será. Totalmente. Además, Roberto ha estado trabajando, y creo que ha salido el primer tomo, que se llama Cuadernos, son los diarios que Roberto tomaba, los apuntes que él tomaba cuando regresaba de los viajes en las charlas que daba Borges. Borges se lo invitaba mucho en escuelas, en sociedades de fomento, en clubes de barrio. Él iba. Pagaban el remis o el taxi y él iba. Ajá. Y es más, hace muy poco Felipe Piña, el historiador... No tenía un caché. Yo tenía entendido que tenía un caché que cobraba cuando iba a hablar. Yo calculo que sí, en algunos lugares seguramente, sí. Él vivía prácticamente de eso, no era un tipo millonario, era una familia que sí tenía un abolengo de los primeros de las familias de la Argentina, de Buenos Aires, del Buenos Aires porteño, más rancio, pero eso había quedado en el pasado. O sea, el parentesco con la FINUR no le daba de comer en el día a día. No. Tampoco pagaba Fanny, claro, entonces sobrevivía gracias a unos derechos de autor, que él se vuelve famoso en el mundo por un premio que comparte con Samuel Beckett, el escritor, y quien lo catapulta a ese premio, quien lo hace conocido, fue Italo Calvino, que estaba en el jurado. Italo Calvino, un gran escritor italiano, se pone firme en el jurado y dice: yo quiero que premien a este autor, y eso hace que Borges después sea traducido al francés, y ahí comienza el Borges famoso. Pero antes de eso era un escritor prácticamente para pocos, no salía de la revista Sur, no salía de un círculo muy de elitista, ¿no? Pero después ese premio lo catapultó a todo el mundo, ¿no? Bueno, esta tarde entonces, a partir de las 4 de la tarde, en el microcine de la universidad, este conversatorio con Roberto Alifano, Borges Inédito. Víctor Cuello, Pajarito, te agradezco muchísimo esta conversación, ¿eh? Te mando un gran abrazo. Gracias a vos, Mario, y al equipo, y gracias por, promocionar esta charla, ¿eh? Bueno, hasta cualquier Muchas momento. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Víctor Cuello estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. 4 minutos faltan para las 9 de la mañana en todo el país. A esta hora 7 grados 4 décimas la temperatura en San Luis, la humedad 58%.